Peregrino, bienvenido. Peregrinos es el programa que te invita a recorrer con nosotros el Camino de Santiago y estaremos allí donde tú estés, dando voz a tu valentía. Te contaremos la historia de los lugares por donde pasa, sus leyendas escondidas, toda la información de actualidad y las mejores historias de superación que quedaron impresas en las huellas del camino. Bienvenidos peregrinos a nuestro programa 4 en Radio Intereconomía. Y vamos a dar paso a las noticias. Los presidentes de Cantabria, Galicia y Asturias han reivindicado la unión de sus comunidades en torno al Camino de Santiago, una riqueza compartida de los tres territorios, una cumbre del norte para reivindicar esa riqueza compartida. Es una gran noticia porque siempre que las instituciones se ponen de acuerdo, todo va a velocidad de crucero, me lo enseñó un amigo político. Y para ello han descubierto un hito que simboliza la unión entre las tres regiones que permite por donde pasa el Camino de Santiago del Norte. El presidente de la Xunta ha considerado que es un acto cargado de historia y de futuro. Nuestro camino es velar por los caminos, ha dicho. Qué bonita frase esa. Feijóo considera que los caminos ejemplifican el sacrificio ante lo adverso, la unión y los destinos comunes. Y así como la ruta unió Europa, unió España en el siglo IX, vuelve a hacerlo en el 2021. Es algo mágico que pueda repetir su función. Todos estamos de acuerdo en una cosa. Sin embargo, por los testimonios que nos han dado en otros programas, cuando regresan a sus casas, no necesariamente saben implementar todo lo que han aprendido. El consenso, la fraternidad, la amistad, la ayuda, la solidaridad. Todo eso aparece en el camino, pero no necesariamente continúa mucho tiempo, así que habrá que trabajar en ello, pero por lo menos en algo estamos de acuerdo: construir un mundo mejor, y el Camino de Santiago representa ese paisaje necesario para todos. Y yo me pregunto, ¿por qué la gente hace el camino, ¿no? ¿Por qué es algo tan adictivo a quien lo empieza y por qué a todo el mundo le llama la atención? Nadie viene hablando mal de su experiencia. Todo el mundo vuelve con la mochila cargada de aprendizajes, de experiencia y aventuras. Vamos a ver qué nos ha comentado una persona relevante, presidente de los Caminos del Norte. La gente hace el camino por tantos motivos como gente hay en el camino, pero también se puede hacer por una promesa, por una ofrenda, por un encontrarse a sí mismo, que es algo que se dice mucho en el camino y que la gente que está fuera del ámbito de la peregrinación a lo mejor no entiende, pero que los que hemos hecho el camino y los que estamos en el camino sabemos perfectamente a qué nos referimos. Y tú, peregrino, ¿por qué haces el camino? Déjanos tu respuesta si quieres en un audio, en nuestro WhatsApp del programa, el 623 00 39 19. Y hoy quiero presentarles a un hombre especial, un hombre importante. Nos conocimos hace 4 años. Yo llevaba a cabo un docuficción sobre el camino primitivo y ya les digo que si alguien quiere hacer un estudio sobre los caminos del norte y no habla con este hombre, no va por buen camino. Él es el presidente de los Caminos del Norte. Él es Laureano García. Don Laureano, muy buenas tardes. Buenas tardes, doña Ana. ¿Cómo se encuentra usted?
Muchas gracias por esa presentación totalmente inmerecida. Para Me encuentro nada. muy bien, muchas gracias, muy bien. Para nada, y luego contaremos aquello de la iluminada que tanto me gustó que me dijera a la cara. Él es una persona que cuando el camino no estaba de moda, todo empezaba, las cosas requerían un mantenimiento, requerían promoción, nadie empujaba, ahí estaba con un pequeño equipo de amigos, de personas que le seguían, tratando de promover la importancia del camino. Don Laureano, queríamos preguntarle por las últimas noticias que atañen al Camino de Santiago. Y nos hemos enterado que se va a celebrar una cumbre interautonómica sobre los caminos del norte. Efectivamente, la agrupación de asociaciones del Camino del Norte que yo presido, estamos dando todos los pasos necesarios para poder reunir los días 24, 25 y 26 de septiembre a todas aquellas administraciones, a todas aquellas entidades, a todas las asociaciones, a todos los estudiosos y a todas las personas interesadas en el Camino de Santiago del Norte, en los caminos de Santiago del Norte. Será además una cumbre con 3 sedes diferentes. Así el viernes 24 tendremos todas las mesas de trabajo y todas las reuniones en Mondoñedo, la bellísima villa lucense de Mondoñedo, cuya catedral ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad en 2015, juntamente con los Caminos del Norte. Tendremos el sábado 25 toda nuestra jornada de trabajo en Lugo, en la bimilenaria capital gallega, tan monumental y tan magnífica. Y por último, como no podía ser menos, y sobre todo tratándose de un año santo como el 2021, pues el domingo 26 nos dirigiremos hasta la tumba del apóstol en Compostela para celebrar la misa del peregrino, la invocación al santo y bueno, para despedir allí estas 3 jornadas de trabajo y de ilusión por el mantenimiento, por la difusión y por la ampliación de los caminos del norte. Ajá. ¿Y cuáles son los objetivos prioritarios de esta cumbre? ¿Qué objetivos se han marcado para alcanzar, supongo que consensos, los tan difíciles consensos? Pues mira, hay varios objetivos. No cabe duda ninguna de que el camino es un ente vivo, un ente en continua evolución, en continua mejora, en continuo conocimiento de sí mismo, pero además tenemos que estar sobre la tierra, tenemos que ser pues muy concretos en lo que vivimos. Desgraciadamente el año 2020 prácticamente el Camino de Santiago estuvo cerrado, igual que el resto del mundo, por el tema de la maldita pandemia. Sí. Este año 2021, a pesar de ser año santo, bueno, pues estamos como estamos, pues no sé, por decir una cifra, a un 15% de lo que debería de ser el Camino de Santiago. Y entonces también las asociaciones de amigos hemos aprovechado este tiempo para reflexionar, para pensar y para preguntarnos qué queremos del Camino de Santiago. Porque yo, personalmente, y sé que soy portavoz de mucha gente, de muchas asociaciones y de muchos colectivos, estamos muy en contra de esa lucha permanente de cifras, de yo más, de mi camino tuvo 5.000 peregrinos más que el tuyo, es que no sé qué. ¿Realmente eso es lo que queremos del Camino de Santiago? ¿Una mercantilización hasta el extremo de que no nos preocupe nada más que las cifras? Claro. ¿O por el contrario, como pensamos las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, tenemos que recuperar ese espíritu jacobeo, ese sentimiento de peregrino? No vamos a entrar ya en el tema espiritual, en el tema religioso siquiera, pero sí en el tema del sentir del Camino de Santiago, del espíritu jacobeo, claro, que es una cosa muy diferente y para nuestro entender
es algo imprescindible para el peregrino y para el camino. Es aunar fuerzas para que el legado de los veteranos pase a las nuevas generaciones que emprenden este proyecto tan titánico desde el punto de vista interior. Me parece muy loable. ¿Habría alguna petición que ustedes hicieran genérica a los peregrinos a nivel de conducta o a nivel de... es conducta la palabra, sí. Yo al peregrino siempre le pido lo mismo, que disfrute del camino, que disfrute de la experiencia, pero al mismo tiempo les digo, y siempre utilizo un letrero que encontré en el año 89 cuando hice mi primer tramo de Camino de Santiago, y que pedía al peregrino que utilizaba aquel viejo y destartalado albergue que lo cuidara y que lo mimara y que lo dejara en buenas condiciones. Y aquel cartel decía: peregrino, antes de ti hubo otro, pero después de ti vendrá otro. Y con aquello quería decir que esas viejas y destartaladas instalaciones que podíamos disfrutar en aquel momento necesitaban del cuidado de todos. Eso es extrapolable a los albergues, al camino, a los pueblos, a la convivencia, al trato diario y directo con todo el mundo que estamos involucrados en el Camino de Santiago. Al peregrino auténtico, al peregrino real, no hay que pedirle esas cosas porque ya le salen innatamente, de forma espontánea. Pero bueno, nunca queda de más el recordarlo y el comentarlo. Sin duda. Y luego otra cosa. Hay muchos peregrinos que hacen el Camino de Santiago, perdóneseme la expresión, con orejeras. Es decir, no miran nada más que al frente, no miran nada más que hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros. Por favor, aunque este año no puedas llegar a Compostela y tengas que terminar tu recorrido para el año siguiente, echa un tiempo en mirar el paisaje, echa un tiempo en imbuirte de todo lo que la naturaleza, los pueblos, las aldeas, las gentes te pueden aportar, porque no cabe duda ninguna de que tú llevas una mochila pesada, porque llevas ropa, llevas utensilios y llevas muchas historias que necesitas para caminar, pero cuando llegues a casa vas a llevar una mochila de experiencias, de vivencias y de realidades que te van a ser mucho más útiles en la vida que toda esa pesada mochila de ropa. Eso sí. Le pido a los peregrinos, que no es poco. Sin duda. Querida Ana, creo que no es poco. Sin duda. De hecho, en este programa ya es casi un anuncio de promoción de párate en los lugares, pasa un día descubriendo sus gentes, degusta la gastronomía. No tengas prisa, peregrino. El camino está ahí y siempre puedes continuar. Y yo voy a añadir todavía algo quizá un poco más impopular. Siempre hemos escuchado a los peregrinos agradecimiento por la ayuda que le dan las gentes de los lugares por donde pasa. Esta persona me ayudó cuando tenía una herida, esta persona me ayudó cuando me caí, esta persona me ayudó cuando no sabía dónde dormir. Bien, a mí me gustaría también que aquellos lugares por donde pasa un peregrino también sientan ese agradecimiento porque esos peregrinos han mirado cómo pueden ayudar al pueblo, quizá consumiendo su gastronomía, quizá haciendo gasto en ese pueblo, quizá atendiendo alguna necesidad, preocupándose por qué les falta. Nunca sabes quién está pasando por algún lugar, nunca sabes quién puede ayudar en qué, con lo cual quizá también pueda ser un punto de atención donde es una sinergia de ayuda. Es sin como la canción, ninguna, ¿no? Ayúdame y te habré ayudado. Sí, sin duda ninguna. El camino tiene muchas grandezas, porque el Camino de Santiago hay que hacerlo y hay que vivirlo para darse cuenta de las grandezas que tiene. Pero tú antes has dicho algo que es fundamental. Nunca sabes con quién estás hablando.
nunca sabes quién es ese peregrino que sudoroso, sucio, embarrado, te llega a la puerta de tu casa. Yo he tenido experiencias increíbles, experiencias tremendas, de encontrarme gente con unos cargos que tiran para atrás, o con una situación social impresionante, y que al fin y al cabo eran peregrinos, sin más. Claro. Eso, la vivencia, el momento de que un peregrino llega a un pueblo, llega a su albergue, se asea y sale a la calle, ahí empieza el compartir, ahí empieza el convivir, y esa es la gran experiencia del Camino de Santiago. Tú sabes lo que significa el encontrarte en un verano cualquiera, en un albergue cualquiera. Yo lo personalizo siempre en el Mater Christi de Tineo, porque es el albergue de mi pueblo y es el que yo atiendo como presidente de la Asociación del Camino. Pero encontrarte en una mesa ahí en la Antojana del albergue, 10, 12, 15 peregrinos de 4, 5 o 6 nacionalidades diferentes, con 2 o 3 idiomas diferentes, pero que sin embargo, sin saberlos, todos nos entendemos, y compartir la comida que cada uno ha traído, bien de su propia mochila o bien del supermercado de enfrente, y que luego la asociación siempre pues saca unas botellas de vino o saca pues un bollo preñado del típico de aquí de Tineo, o un chosco, para compartir con esos peregrinos. Ese es un momento mágico, es un momento que, perdóneseme por la arrogancia, solamente se puede vivir en el Camino de Santiago. Le acompaño. Solamente se puede vivir en el Camino de Santiago, porque la gente se quita la chaqueta del día a día, se quita la chaqueta de don fulano de tal, se quita la chaqueta de no sé qué, y es simple y llanamente un peregrino que comparte con otro peregrino. Queda simplemente el ser humano. Una nota de Tineo, el Mater Christi, ese albergue al que acaba de hacer referencia don Laureano, está documentado desde la época medieval. Y no duden del siglo XIII. Y no duden en vivir esa magia del camino que Laureano ha explicado con tanta claridad. Le agradecemos mucho su tiempo y espero volver a poder contactar con usted, porque siempre es un placer hablar con usted, Laureano. Querida Ana, sabes muy bien que yo hablando del Camino de Santiago me pierdo. Puedo estar horas y horas, y luego puedo ser tan irrespetuoso como tú decías al principio, como para tildarte de loca, para tildarte de iluminada, cuando me fuiste a presentar aquel magnífico proyecto que era el Crucigrama de Jacob. Ese documental dramatizado que ha resultado ser una maravilla para el Camino de Santiago y para todos, y que sobre todo a mí me ha permitido conocerte y tener la amistad que tenemos. Muchas gracias por todo, por lo que has hecho por el camino y luego por lo personal. Gracias a usted, Laureano. Un abrazo muy fuerte con todo nuestro afecto desde Peregrinos, Radio Intereconomía, desde toda España. Muchas gracias. Buen camino. Buen camino. Estás escuchando Peregrinos en Radio Intereconomía. Y damos paso a la sección Un paseo por la historia. Ya saben que tenemos con nosotros a José Javier Esparza, nadie mejor que él para hablarnos de qué ocurrió. Y hoy nos vamos a un lugar especial, se llama Belorado. Se encuentra en la comarca de Montes de Oca, que luego les hablaremos de la oca y la pata de la oca. Muy buenas tardes, don José Javier Esparza. Mi querido Jorge, mi querida Ana, denme aquí al borde del camino, siempre peregrino, por seguir rimando con lo de Belorado, quiero decir. ¿Usted ha estado en Belorado? Varias veces. Pues tiene que contarnos, aparte de la historia, por qué no podemos perdernos este lugar del camino. Toda esta comarca de La Riojilla, que se llama así La Riojilla de Burgos, porque es el paso natural de La Rioja y de Álava hacia la meseta, ¿no?
es preciosa, es muy rica. Es verdad que es muy fría, o sea, hace un invierno, hace un frío que pela, pero está llena de todo. O sea, tienes al lado la Sierra de la Demanda, hay grandes extensiones para sembrar, para bosques, para caza, es decir, es un sitio riquísimo siempre y además inevitable paso de camino. Con lo cual, desde tiempos de los romanos y seguramente antes, porque ahí está un poblado celta, ¿verdad? Sí. Verolado ha estado allí. Y nadie sabría decir desde cuándo, pero siempre ha estado allí. Parece ser que el pueblo se llamó en algún momento Villaforado, cuando precisamente se dieron fueros, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué es tan importante? Vamos a ver, es el primer pueblo de España que tiene feria comercial. Desde el principios del siglo XII, cuando Alfonso el Batallador se le concede. Pero es que además había sido de los primeros pueblos de España que tuvieron mercado semanal. Que no es lo mismo, el mercado es que un día a la semana, pues a la gente del pueblo y de los alrededores se le concede el permiso de abrir tienda un día a la semana allí, para que la gente vaya a comprar, pero digamos que es un fenómeno local. Y luego está la feria. La feria es una vez al año, toda la gente de los alrededores puede ir allí a comprar y vender. Claro, para entonces, Verolado, que ya digo que es paso obligado del camino francés, ya estaba lleno de todo. La crónica de Sahagún además lo cuenta, bretones, provenzales, franceses, normandos, italianos, o sea, de todo. Estaba allí y además un barrio judío, el Corro, creo recordar que se llama, muy característico. El propio convento de San Francisco, por ejemplo, que es pues fíjate, consta al menos desde el siglo XIII, ¿no? Pero además de eso, albergues que son precisamente los albergues de Verolado. Ahí, haciendo memoria, hay no menos de 6 sitios donde se pueden albergar los peregrinos en Verolado, que para un pueblo de 2.000 habitantes no está mal. No está mal. Por allí se pasa sí o sí. Ya te digo, un sitio, en fin, imprescindible. ¿Y por qué se llama la comarca Montes de Oca? Por los Montes de Oca. Parece ser que es de Auca, parece ser que es de Auca, toda la zona, y que no tiene nada que ver con la oca que nosotros conocemos como la palmífera, el pájaro, ¿no? como el ave. Y el símbolo mágico también, que tiene que ver con la vieira del Camino de Santiago, ¿verdad? Claro, entonces exactamente, con la patita, ¿no? Hablamos un momento de la Edad Media, de este pueblo, actual pueblo, lugar tan importante en el medievo. Cuando Alfonso I le concede los fueros, ¿le explicamos a la gente lo que son los fueros? Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, uno de los tipos más formidables de la historia de España. Los fueros eran derechos que la corona, según los casos, o reconocía u otorgaba, que no es lo mismo, ¿verdad?, a un pueblo en concreto. Y eso quiere decir que a partir de ese momento ese pueblo es dueño de todo lo que tiene dentro y alrededor. De sus pasos, de sus caminos, de sus puertas, de sus campos, que ellos toman las decisiones, que si por ejemplo se muere alguien del pueblo sin descendencia, sus campos no van a parar al rey o al conde, sino que se quedan en el pueblo, y es una ganancia de libertad extraordinaria. A lo largo de toda la Edad Media, precisamente por las circunstancias de la lucha contra los musulmanes y tal, la corona iba otorgando o reconociendo libertades y derechos, esto es, fueros, a un montón de villas y pueblos, ¿no? Lo cual crea una conciencia de ser libre, única en toda Europa. En aquel momento ni nada parecido en toda Europa, solo ocurre en España y por esas circunstancias, ¿verdad? Y que le confiere un carácter muy singular a nuestra gente y a nuestro pueblo, claro. Esto fue los fueros. Perdón. Dime. ¿Esto fue una herramienta que utilizaron para la repoblación y la reconquista? Efectivamente, la corona utiliza la herramienta de los fueros para garantizar que a la gente le resulte apetecible ir a vivir a la frontera, que era un sitio peligroso, sí, ciertamente. Y al mismo tiempo, la gente que había ido a vivir a la frontera es la que exige a la corona: si creéis que estemos aquí y que os hagamos caso, a cambio que demos cierta independencia del gobierno local que has explicado, ¿no? Claro. Muy bien, pues fantástico. No pienso perderme Belorado, Jorge. No, tienes que ir, y además se come, o sea, en Belorado se come. Qué raro que Javier Esparza hable de la comida. ¿Qué comemos en Belorado? Yo sé que tú no eres muy partidaria, pero en Belorado hay que comer caza. Yo soy partidaria, yo aguanto con una aceituna, menos cuando hago el Camino de Santiago. Pero pues mientras tú te comes una aceituna, yo voy a degustar un corzo de por allí, por ejemplo. Pero la verdad es una zona muy... Toda la Rioja en general, la Riojilla también es una zona muy viva, muy llena de naturaleza, ¿no? Ajá. Y aquí
y aquí en particular. Y realmente se come muy bien, cocinan muy bien y les encanta además hacer platos copiosísimos. Eso es una cosa que se agradece siempre, sobre todo cuando uno viene cansado de la etapa anterior, que no está todo lío de la calzada, pues cuando eso sí que es verdad, eso sí que es verdad. La gente se sorprende cuando me ve comiendo después de una etapa del Camino de Santiago. No parezco la misma. Efectivamente. Gracias, Javier, por tu aportación a la historia y a la cultura general a través de Peregrinos y en Radio Intereconomía. Un abrazo muy grande y hasta el próximo programa. Vamos a recuperar este símbolo legendario de la pata de la oca, tan relacionado con 1000 leyendas, y el juego de la oca, que en principio representa un camino. La pata de la oca, para hablar de ello, tenemos a un experto veterano con muchos kilómetros encima que ha observado muchos símbolos en el camino. Muy buenas tardes, don Marino Baizán Lobo. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias por atendernos en Peregrinos. Queríamos informarnos un poco qué significa este símbolo ancestral que ya aparece en el Antiguo Testamento, en la Biblia, ¿no? Como la pata de la reina de Saba. En realidad hay muchas hipótesis, pero lo que está claro es que era un símbolo que representaba a unos maestros constructores que eran denominados los Hars y tuvieron una vinculación importantísima con la orden templaria a nivel de las construcciones que esta orden hizo. Ajá. Ciertamente en época medieval, donde la gente no sabía leer, firmaba sus construcciones con símbolos para dejar legado que eso lo habían hecho ellos. Efectivamente. Entonces, ¿el juego de la oca tiene alguna relación con nuestros queridos templarios? Porque el juego de la oca nace o se documenta por primera vez en el siglo XII y justamente los templarios también son del siglo XII. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Mi opinión es que en realidad viene de muchísimo más atrás la inspiración del juego de la oca y que la orden templaria, en una de sus múltiples acciones por el mundo, vinieron de Oriente fascinados después de haber descubierto el disco de Festos. Y a partir de ahí hacen un mapa encriptado del Camino de Santiago. Y como desgraciadamente en aquella época era muy poca la gente que sabía leer, pues tenía que ser mediante imágenes. Y entonces esas aparecen en ese juego de la oca, que después poco a poco, pues bueno, por razones de la historia, pues se fue desvirtuando en el sentido de mapa del camino y convirtiéndose casi en un juego infantil. Qué interesante lo que nos está contando, un mapa encriptado. Me dan ganas de salir a caminar el camino, porque usted sí que ha encontrado algo parecido en el Camino de Santiago, ¿verdad? Algún símbolo sobre el mapa del juego de la oca y la pata de la oca, ¿es correcto? Pues sí. Podemos ver los puentes, que posiblemente sean los dos puentes de la Reina que existen en uno de los caminos, ya que el camino francés puede venir por Soport o por Roncesvalles, de ahí de puente a puente que me lleva la corriente. Ajá. Dos caminos de Puente de la Reina, claro. Claro, pues los dos se llaman Puente de la Reina, fíjate, los dos, y están en sitios distintos. Después podríamos hablar que sí que animaría a los oyentes a que nos llamaran y que nos dijeran qué pueblos conocen que llevan oca. Ajá. Te digo, por ejemplo, Montes de Oca, por decir algo, que hay más, ¿eh? Sí. Nos acaba de decir Esparza que en su opinión es Montes de Auca, que es una, digamos, modificación de la palabra con la historia. Tenemos también Castrojeriz, que significa ciudad de las ocas. Y el Tenemos símbolo, también el ganso, Ocón. Sí, este símbolo, perdona que te interrumpa, este símbolo, ¿dónde lo has visto, el de la pata de la oca? El símbolo de la pata de la oca parece, como te dije, en cualquier construcción hecha por ellos, entonces lo ves, ¿no? Lo que te sorprende es que va mucho más allá. Y haciendo el camino, descubres precisamente y misteriosamente un Cristo crucificado en una pata de la oca. ¿Alguna pata de la oca por Galicia? Muchísimas. Y a veces te dan las sorpresas. Yo, de verdad que cuando lo vi se me puso la carne de gallina. Ya ha terminado el camino, después de sellada la credencial.
y paseando por Santiago, me encuentro en una acera y saqué foto y todo, en una acera normal, donde pasa la gente, una pata de la oca. Bárbaro. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí para que podamos continuar otro día y investigar más sobre el tema, porque parece las leyendas, los misterios y todo aquello que no quedó documentado porque se ha perdido de la época medieval al 2021. Queremos seguir tratando con opiniones y con personas como tú que ha pasado por allí y lo ha visto con sus propios ojos. Te agradecemos muchísimo la intervención en Peregrinos, don Marino. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición quedo. Un fuerte abrazo y buen camino. Gracias. Ana. Diga. ¿Recuerdas uno de los audios que nos llegó la semana pasada que pusimos en el programa? Muy buenas, mi nombre es Juan y mi relación con el Camino de Santiago lo tomaría como que es un camino que me ha marcado y me ha llegado a conseguir mis logros y mis metas sin siquiera haber salido de la provincia de Asturias. O sea, mi camino ha ido desde Oviedo hasta los límites de Galicia y aún así es el camino que me ha marcado para mi posterior vida. Pues damos paso a la magia del camino. Vamos a hablar de Juan Pérez Isla, una persona muy especial. Es mi buen amigo. ¿Por qué? Es una persona, tengo que decirles, a la que engañé. ¿Cómo se puede mezclar la palabra superación, cine y Camino de Santiago en una misma frase? Bueno, con este engaño. Yo les cuento mi perspectiva. Estaba haciendo un docuficción, una película documental sobre el Camino de Santiago. Y pedí a esta persona que por favor me ayudara, que no se preocupara porque era solo que saliera de peregrino medieval, un paseo, no tenía que hablar. Este chico tenía un momento especial en su vida. Vamos a llamarle ahora para que nos cuente qué pasaba con ella. Pero esta película creo que le ayudó a superar parte de sus miedos. También nos lo contará. ¿Y qué ocurrió en esta película documental que cambió el guión en mitad del rodaje? Y esta persona pasó a ser el protagonista, con diálogos y un papelón. Vamos a hablar con él. Muy buenas tardes, don Juan. Hola, buenas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de verte ahí. Oye, cuéntanos esta historia. Tú estabas antes de este trayecto de tu camino. ¿Qué fue lo que te pasaba con tu vida en ese momento? Bueno, pues había un poco de todo. Había tenido un accidente laboral con pérdida de visión incluida. Luego tuve un periodo de, digamos, mal momento laboral, de trabajo, porque me habían tenido que cesar en ese trabajo y entonces estaba buscando otros trabajos, estaba un poco liado, perdido, preocupado por si tendría o no tendría trabajo. Y en ese momento, pues, o apareció el camino o apareciste tú, no sé cómo fue la cosa, quién fue el primero de los dos. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Ibas a ser un figurante en una película y llegaste a ser el protagonista en un docuficción. Cuéntanos. Una sorpresa de ser un poco más o menos un bulto que iba a ser uno más, una persona que estaba allí y de repente pues la cosa se fue mejorando, enredando, avanzando y acabamos pues en esa super película, en esa super docuficción, pues yo caminando el camino con la cámara al lado, porque al final íbamos rodando, íbamos caminando, pero íbamos descubriendo también el espíritu de Obona, el espíritu de Cornellana, de Grandas, de Tineo, y al final hicimos el camino sin querer, íbamos haciendo el camino. Las cosas iban mejorando todas. Con lo cual, al final, ¿qué representó el Camino de Santiago en tu vida?
pues un principio y un fin. Qué grande. El final de lo que había antes, digamos, con preocupaciones, con rollos por todos lados, con a ver qué iba a ser de mí y tal, con empezar a encauzar buenas cosas, conocer buena gente, nuevos proyectos, un nuevo trabajo, la locución en sí, bueno, un cambio completo de 0 a 100. El docuficción, que se llama El crucigrama de Jacob, vamos a evaluar si podemos dejarles visionarlo en redes, en YouTube, abierto en una semana, para que todos puedan ver el personaje que representas, que es un poco siniestro, diríamos, ¿no? Bueno, sin contarlo, digamos que sí. Claro, porque el docuficción es un documental con una historia dentro entre dos personajes, donde tú representas la clave de todo el asunto, ¿no? Claro, que al final se van a ver reflejados en cada momento en el que yo salga, incluso en el momento en que yo desaparezca. Una buena terapia, señores, es si alguien se siente deprimido, mal o tiene un bajón, salir en una película da mucha adrenalina, creo, ¿no? Mucha. Entonces, ¿luego te has seguido dedicando al cine? Pues sí, claro, gracias a Dios hubo luego hubo un buen contacto con buena gente, entre ellos, vuelvo a repetir, tú, te guste o no te guste, fuiste un cambio grande con el camino para mí. Te agradezco, Juan. Y luego, rodeándose de buena gente, pues aparecieron nuevos proyectos. La próxima que estamos preparando, de los Caballeros de Santiago también. Y luego también he tenido proyectos fotográficos. Ha salido en una película también nacional, ¿no? Con un pequeño papel de... Sí, bueno, en la de Si yo fuera rico era. Si yo fuera rico. Sí, también salgo ahí. O sea, a toda raíz de haber saltado de ser un bulto a recorrer el camino. ¡Qué grande! Y tengo que decir que esta persona es uno de nuestros héroes de la pandemia, una de las personas que cuidaban de los mayores en las residencias, de los primeros que había que vacunar. ¿Cómo llevaste ese trance? Ayudando, siempre que ha habido casos de COVID, ayudando con ellos, porque yo trabajo con gente mayor, y entonces, pues, ayudándoles un poquitín, primero en la salud, en el problema en sí del contagio, pero también ayudándoles un poco emocionalmente, porque claro, ten en cuenta que damos el contacto con el exterior. Sí, qué gran verdad. Claro, muchísima gente no conocía, o sea, no tenía opción de hablar con nadie a no ser que fuéramos nosotros. Entonces, éramos sus manos, éramos sus amigos, el que le daba de comer muchas veces incluso. Sí, la esperanza. Gracias, Juan, por ser como eres, un alma bondadosa, pero tengo que decirles, queridos oyentes, que es una persona con un grandísimo empuje que no termina hasta que lo consigue, como debiéramos ser, sobre todo yo. Muchas gracias, Juan, por tu intervención. Te agradezco y te mando un fortísimo abrazo. Muchas gracias, y me quedo con tu frase, no se intenta, se consigue. Abrazos, Juan. Un abrazo. No se intenta, se consigue. La palabra intentar está prohibida en los equipos de trabajo que tengo alrededor. ¿Verdad, Jorge? Lo sé, Ana, lo sé. ¿Y por qué? Porque esa poderosa arma que es el cerebro, la mente, que dirige nuestras vidas muchas veces, se focaliza en algo. Cuando decimos lo intenté, eso fue un fracaso, y la cabeza lo sabe. Cuando decimos lo intento, nos damos la licencia de fracasar. Y cuidado, porque el ser humano es cómodo. Si tiene la licencia de hacerlo fácil, lo hará. Con lo cual, es mejor decir, lo consigo, lo haré. Olvidad la palabra intentar. Y ya que estamos, si me permiten, la otra palabra prohibida es culpa. Es horrorosa. No la mencionen nunca. Tomo nota. ¿Quién no ha vivido alguna vez un momento mágico en su vida? No me digan que no, por favor. ¿Y cómo se define la magia? ¿Cómo se define esta vivencia en sus vidas? Yo les voy a contar la mía. Para mí es cuando el tiempo se para. ¿Y cuál es la suya? Cuéntenoslo
WhatsApp de Jorge. Jorge, ¿cómo era tu WhatsApp? 623 00 39 19. Y lo sacaremos en el programa. ¿Y con quién nos vamos hoy? Rebeca, una mujer luchadora, una mujer fuerte, una mujer sin complejos, y yo creo que podremos aprender muchas cosas de ella hoy. Fantástico, pues vámonos con esta mujer especial. Sí, dígame. Rebeca, muy buenas tardes. Buenas tardes. Soy Ana Martín del programa Peregrinos y nos has escrito al WhatsApp con una historia que tienes que contar y te llamamos para conocerla. Vamos a empezar por el principio, que es donde yo me aclaro para organizar las cosas. ¿Cómo fue tu infancia? Pues mira, mi infancia ya empezó un poco complicada. Éramos una familia humilde, con bastantes hermanos. Pues no había recursos y la sociedad de hoy en día y la de antes pues somos muy materialistas, y en el momento que vemos gente diferente y pues eso, gente diferente y sin recursos, pues en vez de intentar ayudar lo que hacemos es machacar, y sufrí bullying en el colegio. Me costó tener relaciones, me costó pues tener amigos en el cole, lo que todo el mundo tiene porque sí, de forma natural, a mí me lo tuve que trabajar muchísimo. ¿Y qué huella te dejó esto en tu vida personal? Pues me dejó que lo que me sorprende hoy en día, que a lo mejor otras personas o se hunden o les crea ahí algo más, como más, una herida más dramática. A mí lo que me ha hecho es el afán siempre de superarme, de querer, pues por ejemplo, por ponerte un ejemplo, cuando empezaba el curso, yo estaba deseando ver caras nuevas. Ajá. Y decir, bueno, pues a lo mejor este año conozco a lo que todo el mundo tiene, un amigo especial, que bueno, que al final no ocurrió, al final me hice amigos de mis propios compañeros de clase. Bueno, eso ha sido ganar la batalla por completo, ¿no? Y aunque es muy enternecedor eso que has contado, de que esperabas como una nueva oportunidad llegando a tu vida, ¿no? En forma de una nueva cara en el colegio. Efectivamente. Y luego tu vida, ¿qué tal? ¿Cómo se desarrolló? ¿A qué te dedicaste y por qué? Cuéntanos. Mira, te cuento. Mi adolescencia, pues siempre he creído mucho en mí y no estaba a gusto en casa y me fui muy pronto de casa. Uh-huh. Junto con otra hermana. Nos fuimos pues a lo mejor tendríamos 16, no más, 16, 17 años. Ajá. Emprendedora. Sí, no quedaba más remedio. Y como no vibraba y no me gustaba no que no me gustara, sino que no estaba muy a gusto, pues yo intenté buscar por otros caminos. Uh-huh. ¿Y qué ocurrió en ese camino de Santiago, en ese trayecto de algo más de 100 kilómetros que nos has contado? Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué no ocurrió? Porque yo me fui como un reto personal, pero no un reto personal más bien físico. Uh-huh. Pues con miedos de si podría con el camino, andar tantos kilómetros, porque a mí me encanta caminar, pero nunca había tenido la experiencia de tantos kilómetros seguidos, tantos días. Sí. No sabía si iba a tener pues alguna contractura. Eran todo, lo que a mí me surgían eran retos como físicos. Sí. Aunque los miedos físicos también son retos mentales, miedos mentales, ¿no? También, sí, inconscientemente. Uh-huh. Me fui con 2 personas maravillosas, pero que eran casi desconocidas para mí. Así que te regaló amigos de antemano, ¿no? Me regaló amigos de antemano, eso lo primero. Y sensaciones mágicas, emociones, pero muy intensas. O sea, siempre la emoción a flor de piel. ¿Relacionada con qué? Para mí ha sido como un retiro espiritual, el camino. Uh-huh. A un mundo casi perfecto para mí. Y tú nos has contado también que ves como señales, ¿no? Eso es, sí. ¿Qué es lo que ves? Cuéntanos. Estaba tan conectada con la naturaleza y la música, que yo iba con mi música y estaba todo también conectado, que iba pensando una cosa y el camino me lo ponía enfrente. Me recuerda a la frase, si lo crees, lo creas.
¿qué te puso enfrente? Tengo una enfermedad que es una enfermedad rara, que se llama acalasia, que es una enfermedad poco conocida. Ajá. Que te deja un tiempo, estuve un tiempo hasta que me lo diagnosticaron y tal, no me dejaba comer. Algo tan básico como el poder comer, alimentarte, yo eso no podía hacerlo. Caramba. Y en el camino veía a gente caminar y yo me sentía tan afortunada de que tenía manos, que tenía ojos, que tenía 2 piernas para caminar. O sea, es que me sentía súper afortunada de todo lo que tenía. ¿Y no desfallecías por no poder alimentarte correctamente? Sí, lo pasé muy mal. Sí. Claro. Me quedé muy, muy, muy delgada y me mareaba y tenía que estar continuamente pues yendo al hospital a que me pusieran suero. Lo pasé muy mal. Pero lo conseguiste. Sí, exactamente. Me operaron y calidad de vida mejoró muchísimo. Me han contado que hay algo que significa algo especial para ti. Y es el arco iris. ¿Por qué? El arco iris, sí, porque me recuerda, pues, como que me van guiando, que voy por el buen camino, que voy haciéndome retos y situaciones y me entra la duda de si lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo, y de repente me aparece el arco iris, como afirmándome, sí, por aquí debes de ir. Para aquellas personas que hayan sufrido bullying en el colegio, acoso, menosprecio por venir de una familia o de una clase más humilde, ¿qué les recomendarías? ¿Qué herramientas utilizaste tú personalmente para superar esto lo antes posible? Pues me di cuenta de que tenía que ser yo misma y no complacer a nadie. O sea, no tenía que complacer a nadie, sino amor propio. Que lo que ellos pensaban de mí, no tenía que pensar que yo era todas estas cosas que a mí me decían. No te mires a través de la mirada de los demás. Qué buen consejo, Rebeca. Muchísimas gracias. También me han contado algo del número 1. ¿Esto qué es? Sí, pues la numerología que siempre me acompaña, que es el 1111, igual que el arco iris, que es pues igual una reafirmación o avisos de que va a haber cambios en tu vida o ese tipo de cosas que me aparece, y en el camino me estuvo acompañando, pero constantemente. ¿Y cómo te acompañaba el número 1 en el camino? Porque el arcoíris lo puedo entender, estás en la naturaleza, va y sale, que es algo maravilloso y totalmente inesperado, ¿no? Pero el número 1, ¿cómo se te aparece en el camino? Pues el número 1, por ejemplo, miraba la hora en el reloj y eran las 11:11. Ajá. Íbamos caminando, íbamos viendo una matrícula de un coche, 11:11. Caramba. Sí, en un hostal tuvimos la primera planta, la habitación 11, en una etapa del camino. O sea, que es que era continuamente. Gracias, Rebeca. Te mando un abrazo muy fuerte. Buena suerte. Buen camino. Y buen camino. Un abrazo muy grande. Igual, gracias. Un saludo, adiós. Bueno, queridos amigos, estremecedor lo que nos ha contado Rebeca, totalmente injusto, sobre la sociedad, los niños, el bullying, algo que debemos evitar. Y vamos a pararnos un momento para hacer una denuncia al respecto. Jorge, ¿tú has vivido de cerca ese tema? Sí, he vivido de cerca situaciones parecidas y son situaciones que dejan heridas muy profundas en la infancia de las personas. Así que yo creo que desde aquí deberíamos pedir un poco de respeto por todos estos asuntos que son serios y graves. Sí, y vamos a extender esta petición a la atención que tienen que poner los padres que tienen la responsabilidad de que sus hijos no hagan barbaridades, son barbaridades, y son menores seguramente, ¿no? La mayoría de los casos, con lo cual los padres tienen que sentirse señalados por completo por ese tema. ¿Ha sido ese caso que viviste, fue en tus propias carnes o fue de amigos? Fue en un caso de un amigo muy, muy, muy cercano que incluso en la edad adulta le sigue afectando y ha cambiado su forma de ser y le ha afectado a su personalidad hoy día. ¿Y por qué motivo se meten con alguien concreto o se ensañan con alguien? ¿Cuál es el motivo que está detrás de esto? Realmente es la diferencia normalmente, esa disidencia, el ser diferente por cualquier cosa, ya sea llevar gafas, ser físicamente diferente, orientación sexual, cualquier tipo de cosa, es motivo de burla en determinadas edades.
no es tanto la cuestión de culpar a los niños como tal, pero los padres deben tener una responsabilidad y una educación sobre esos niños. Sí, claro, porque me pregunto, ¿los niños qué hacen? ¿Un reflejo de lo que ven en casa o cómo es esto, lo que ven en su ambiente? Efectivamente. Bueno, pues es bastante grave el tema. Vamos a incitar a esos padres a que hagan con sus hijos el Camino de Santiago. Y para terminar, una última reflexión del programa Peregrinos. Debes estar dispuesto a renunciar a lo que eres hoy con el fin de convertirte en lo que serás en un mañana. Somos los arquitectos de nuestro propio destino. ¿Tú qué crees? ¿Estás de acuerdo con esto? Hay personas que no. Pero hasta las personas que creen firmemente que tienen un destino escrito, miran antes de cruzar la calle. Y el Camino de Santiago es ese paisaje, ese ambiente, esos sonidos donde te deja reflexionar hacia dónde vas, quién quieres ser y cómo vas a mejorar. Crecer es la clave y desde luego, para empezar, desde un punto interior. Aquí les saluda Ana Martín desde el programa Peregrinos. Buen fin de semana.